cómo superar o vencer el egoísmo. Creo que, hermanos, más del 90% de los seres humanos tienen mucho egoísmo en su corazón. El egoísmo es un amor exagerado hacia uno mismo. El egoísmo es algo, hermanos, que nos lleva a nosotros a cometer los 3 tipos de pecados que podemos decir más grandes que se puede cometer dentro del pueblo de Dios. El egoísmo nos lleva a nosotros a ser ególatras, en otra palabra, idolatrarnos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me idolatro a mí mismo, yo creo que usted vale menos a la parrilla. Yo creo que yo soy más importante que usted. Yo creo que su opinión no vale nada, su vida no vale nada, vale más la mía, yo soy más especial que usted. Eso es un ególatra, una persona que se cree más que otro. Y eso viene del egoísmo. La otra cosa, hermanos, que produce el egoísmo es que el egoísmo lleva al cristiano a menospreciar a los demás y a tratarlos con indiferencia, sin valor a los demás. Siempre he dicho yo esto, hermanos, una persona que es egoísta es imposible que persevere como cristiano. Es imposible. Porque el cristianismo es darse uno hacia Cristo y darse en beneficio de otra persona. Si un cristiano cree o quiere que las personas en la iglesia hagan todo por él, es porque es egoísta. Entonces, un cristiano está con el mismo espíritu que tenía Jesús. Jesús se desprendió de sí mismo, dejó todo su trono de gracia, su trono de gloria, como lo cantaban las hermanas el domingo. Y Él vino a morir en la cruz porque nosotros lo necesitábamos. Jesús no dijo, ya, ¿y por qué voy a sufrir yo? Que sufran ellos. Que sacrifiquen ellos por mí. Jesús estaba dando a sí mismo para que nosotros fuéramos hijos de Dios hoy en día. Pero cuando un cristiano espera que otra persona se sacrifique para que él sea beneficiado, porque es egoísta. El cristianismo no es venir a la iglesia y ver cuánto la gente puede hacer por mí o cuánta bendición voy a recibir en la iglesia yo, sino de cuánto puedo ser de bendición yo a las personas. En otras palabras, el egoísmo y el cristianismo no pueden estar juntos, no pueden. Y el otro de los pecados que se cometen con el egoísmo es que sacamos a Dios de nuestro mundo, de nuestro entorno. En el momento que pensamos que somos los más importantes, que merecemos ser alabados, ser exaltados, ser oídos, ser, qué sé yo, admirado, estamos sacando a Dios de la ecuación. Siempre tiene que ser Dios el número uno. Dice la Biblia que Él nos creó a nosotros para la alabanza de su nombre. Usted como la iglesia por encima de Dios. Y por eso es que a veces, hermanos, en las iglesias se impide, se bloquea la presencia de Jesús. Porque Jesús fue muy claro. Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero si usted y yo, veámoslo desde este punto, tenemos el espíritu de egoísmo, nos reunimos acá, pero para hacer el centro nosotros, no ser Jesús. Entonces Jesús no habita. Él va a estar cuando nosotros venimos aquí y le damos la gloria solamente a Él. Esos 3 pecados, hermanos, son muy graves. Son muy graves. Yo siempre he dicho esto, es como las personas que tienen ese espíritu y esa mentalidad de racismo. El racista, son racistas por cultura, racistas por idiomas, por religión, qué sé yo, por posición económica, por intelectual, qué sé yo, ven a la gente como inferiores. Una persona que tiene ese espíritu no puede ser cristiano. Así carga una Biblia en la mano, porque la pregunta que siempre me he hecho es esta: ¿qué haría Jesús si estuviera en este momento en esta tierra? ¿Cómo nos
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Nótese, hermano, que el primer versículo no habla de virtudes que nos beneficien a nosotros, sino de virtudes que benefician a la gente que está alrededor de nosotros. Porque esa es la identidad de un cristiano. Un cristiano siempre se esfuerza, batalla, hace muchas cosas, hermanos, que ni siquiera lo hace por sí mismo para beneficiar a otras personas. Entonces el apóstol Pablo, hermano, hablando a los filipenses, les está hablando sobre eso. Pero una de las cosas que Pablo hace, hermanos, es que pone a Jesús como referencia. Porque yo le voy a explicar algo. Todos nosotros los cristianos, todos, quizás algunos hayan podido entender mucho más lo que es no ser egoísta. Pero la única persona, hermano, que puede servir de ejemplo y un modelo exacto para seguir es Cristo Jesús. Es la única persona. Entonces, hay personas dentro de las iglesias, hermanos, que hacen cosas dentro de las iglesias, pero no lo hacen para Jesús. Hacen tantas cosas como que se afanan, se obsesionan por hacer cosas en las iglesias, pero no lo hacen para que Jesús sea exaltado. Porque le voy a explicar algo. Cuando usted y yo conocemos verdaderamente la mentalidad de Dios y conocemos el ejemplo de Jesús, nos vamos dando cuenta, hermanos, de que hacen muchísimas cosas, pero ninguna de ellas es para Jesús. ¿Por qué razón? La Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. De nada sirve que yo a usted le haga un favor si después viene platicando a todo el mundo. De nada sirve servirle a Jesús o venir a servir a la iglesia si estamos demandando o pidiendo algo a cambio de eso. Entonces, cuando hagamos algo para Dios, que sea para Dios, y el día que usted llegue a la presencia de Dios, eso tiene un gran beneficio. Entonces, Dios no nos da a nosotros su gracia ni pone dones en nuestra vida para nuestro beneficio. No, Él pone dones en nosotros para el beneficio de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, mientras el egoísmo esté en el corazón del hombre, el hombre no va a entender esto, ni va a estar de acuerdo, y va a seguir haciendo las cosas a su manera. O sea, tenemos que aprender a siempre hacer las cosas para Dios. Yo sé que es muy difícil porque la naturaleza humana siempre quiere ser admirado por los demás. Wow, mira cómo canta. Wow, mira cuántas cosas hace en la iglesia. Mira cómo predica. Y entonces empieza uno a caer en esa trampa del enemigo. Entonces todas las veces que hacen las cosas porque ya alguien le aplaudió, ya le encantó. Entonces, todas las veces que hacen las cosas vienen con una expectativa. ¿Será que hoy me van a aplaudir también? Entonces, cuando las personas tienen ya que seamos todos de esa misma línea, teniendo el mismo amor, no diferente amor, porque si hay diferentes amores. Le dije que el egoísmo es amor exagerado hacia uno mismo. Entonces, en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se ensoberbece, no se envanece, no busca lo suyo, sino que busca el bien del otro. Para que el egoísmo desaparezca o sea rechazado de nuestro corazón,
necesitamos vivir en el amor de Dios. Cuando vivimos en el amor de Dios, aprendemos a hacer las cosas por amor a Dios. No es que seamos empleados, ni sirvientes, ni chalanes, ni ayudantes de nadie. Nosotros le servimos a Dios. El apóstol Pablo estuvo preso en la cárcel, pero fue por amor a la iglesia. No fue por amor, no fue porque le debía algo a alguien y tenía que pagarle ese favor. Todo lo hizo por amor. Por eso es que Pablo dice sentir lo mismo. Porque yo le voy a explicar algo que es muy importante, hermanos. Si hay algo, hermanos, que fundamenta una iglesia fuerte, es cuando la iglesia caminamos en unidad y en armonía. El pueblo de la iglesia cristiana del primer siglo, la primitiva, esa iglesia entendió perfectamente lo que Dios quería. Y eso lo vivieron. ¿Y cuál fue el resultado? La gloria de Dios se movía de una manera sobrenatural. Pero en cualquier lugar donde Jesús no sea exaltado, en cualquier reunión donde haya egoísmo en el corazón, ahí no va a estar Jesús. Porque te voy a explicar algo. Jesucristo nunca va a promover, Jesús nunca va a alimentar ni va a fortalecer el egoísmo de nadie. Nunca lo va a hacer. Porque si ni Él lo permitió. Recuerda cuando llegó aquel joven rico y dices, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredarle? ¿Por qué me llamáis bueno? Bueno, solamente hay uno, que es nuestro Dios. Imagínense que él estaba rechazando ser exaltado por aquel joven. No quería aplauso de él. Hubo en muchas ocasiones que Jesús sanaba gente y le decían, vete para la casa o vete a tu familia y no le digas a nadie. Pero la gente corría contenta a declarar a todo el mundo. Porque Jesucristo, hermano, no estaba buscando alimentar su egoísmo. Él estaba buscando darnos un ejemplo a nosotros. Que cuando hagamos las cosas, no las hagamos para que la gente la vea, sino para que Cristo sea glorificado. Amén. Sigamos leyendo. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime. Unidos es la palabra. Unánime es ese una sola mente, un solo espíritu. Sintiendo una misma cosa. El 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Hay gente que hace cosas por contender. Hace cosas por competir. Hace cosas por verse mejor que otros. La competencia en el pueblo de Dios, eso no es de Dios. No es de Dios. Yo siempre he creído esto. Cada quien tenemos un llamamiento, un don diferente, y de ese don le vamos a dar cuenta a Dios. Yo no tengo por qué parecerme a nadie, no me interesa. Pero cuando uno trata de parecerse a alguien, porque está compitiendo con esa persona. O sea, hay muchas personas que empiezan sirviendo a Dios y lo hacen con mucha amabilidad, con mucha cortesía, lo hacen con mucho amor y acaban compitiendo. Nosotros no somos competidores entre nosotros. Servimos a Dios por amor. Entonces eso es muy importante. Sigamos adelante. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Una gloria que es vana. La gloria de los hombres. La palabra vanagloria en el lenguaje del griego al lenguaje de nosotros significa recibir admiración y aplauso de los hombres. Eso para nada sirve. En el mundo de Dios, en el reino de Dios, que es la palabra correcta, la vanagloria no sirve para nada. La vanagloria sirve para estorbar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque una persona que es vanaglorioso no sabe, no puede ni quiere alabar a Dios. Porque todo lo quiere para sí mismo. Todo. Una vez recuerdo hace unos 15 años atrás, se acercó un hermano y me dice, hermano, ¿qué puedo hacer yo para conocer de la Biblia? Pero en el corazón de él, yo en vez de poder ver
el deseo de conocer para servir a Dios y para hacer de bendición a los hermanos, miré un espíritu como de vanagloria en ellos. Ese espíritu no sé si te los ha visto, de personas, hermanos, que andan por ahí queriendo mostrar que saben más que otros. Se creen más teólogos, no, que esto es así, y ellos se la saben todas. Mire, es tan vano eso. Preste atención a lo que le voy a decir. Es tan vano eso, hermano, la vanagloria del mundo, que las personas, los hermanos cristianos que han caído en eso, mire de su vida y va a ver que no va a haber ningún fruto en ellos. No hay ningún fruto en ellos. No lo hay. ¿Por qué razón? Porque la vanagloria que está ocupando su corazón, en vez de ocupar la palabra de Dios, en vez de ocupar la alabanza para nuestro Señor, se la están llevando para sí mismos. Presta atención a esas personas y verás que no hacen nada por nadie. Hablan bien bonitos. Parecen filósofos, teólogos, arqueólogos, no sé qué otra cosa más. Usted le hace una pregunta y ellos se la saben todas. Todo el mundo está mal, solo ellos están bien. Argumentan la verdad de Dios a tal punto, hermano, que niegan la eficacia de ella. ¿Por qué razón? Porque mira sus frutos, no hay frutos. Cristo dice que el árbol que no da frutos será cortado y echado fuera. Una persona que no es egoísta siempre va a dar fruto hacia Dios, porque todo lo que va a hacer, lo va a hacer para la gloria de Dios y para beneficio de la iglesia. Ahora, si una persona se cree saberlo todo, pero no hace nada por nadie, ¿de qué está hablando? No hace nada por nadie. Vea tanta gente necesitada de la palabra de Dios. Tanta gente necesitada que lo visiten, que oren por ellos, que les den estudio. Usted habla con ellos y ellos son como Gamaliel, ellos lo saben todo, todo, pero no hacen nada por nadie. No hay frutos en ellos. ¿Por qué cosa? Porque su corazón está lleno de vanagloria y de egoísmo. Piensan que solo ellos se la saben todo. Ese egoísmo, hermanos, es el que el cristiano tiene que abandonar hoy en día. Jesús dijo que si nosotros no morimos al yo, dice en San Juan capítulo 2, versículo 24 en adelante, que si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. No puede. Si el yo está todavía gobernando el corazón de la persona, porque hay muchos cristianos, siempre yo he dicho esto, hermano, la mayoría de cristianos que hoy están en las iglesias, algunos se apartan porque les gusta el pecado, el mundo. Otros se apartan, hermanos, porque creen de que son superiores a los que están en la iglesia. La iglesia son personas imperfectas y ellos no pueden estar entre medio de nosotros, porque ellos son muy perfectos. Para ayudar al que está empezando o al que sabe menos. Porque Dios no nos da a nosotros sabiduría para andarnos pavoneando delante de la gente, hermanos. No. Dios no nos da a nosotros conocimiento de la Biblia para andar humillando a las personas o contradiciendo a la gente. Y muy peor aún, argumentando la palabra de Dios. Lo que Dios nos da a nosotros es para que vayamos con el que está empezando y le ayudemos para que pueda crecer saludablemente conforme a la palabra de Dios. Pero cuando el egoísmo atrapa el corazón de esa persona, busca siempre la vanagloria. ¿Y a qué punto llega? Se queda metido en su propio mundo y cree que solo eso existe. ¿Ok? Pero en ellos no hay frutos de ningún tipo de frutos. Entonces hay que ser humilde, hay que servir a Dios. Si sabemos algo, si sabemos hacer algo, hagámoslo para que Jesús sea glorificado y para que su hermano sea bendecido. De ahí para allá no pida nada más, nada a cambio, porque la recompensa la va a recibir usted cuando llegue a la presencia de Dios. Así es como dice la palabra de Dios. Yo dije una vez predicando esto:
Si una persona hace algo en la iglesia y está pidiendo algo a cambio, y lo está exigiendo, y lo está exigiendo, y lo está exigiendo, tarde que temprano lo va a recibir. Sí, pero cuando llega ahí arriba no tiene nada, porque ya lo recibe acá. Yo prefiero mejor no recibir nada acá, pero cuando llega la presencia de Dios, tener allá mis ahorritos allá, hermanos. Hay que aprender a hacerlo para Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, estamos en el texto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad. Dice, estimando, ponga atención a lo que dice. Escucha lo que dice. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Okay. Es lo que le decía anteriormente. Una persona que es egoísta menosprecia a la gente que está alrededor. Los menosprecia. Escuché el comentario de un pastor que estaba un día predicando en el púlpito de su iglesia y dijo, ¿saben de él? Dijo él esta palabra, dijo, aquí dice, en toda esta zona dice, el único pastor que Dios ha levantado y que Dios usa es a mí. Y todos los demás, miren la frase que dijo, todos los demás pastores son paleteros. Así dijo, son unos paleteros nomás, pero pastor, yo. Jesús nunca se va a glorificar en esa persona. No hay humildad en él. Entonces, cuando una persona dice, yo sirvo a Jesús, la primera evidencia de servir a Jesús, la primera evidencia de que un cristiano no es egoísta, es que trata a los demás como superiores a sí mismo. Esa es la primera evidencia. Y yo le decía anteriormente que una persona que es egoísta cree que todo lo que está a su alrededor son inferiores a él. Son inferiores. Él es la Pepsi-Cola del desierto. Él es la monedita de oro y es la perita dulce. Él es el todo. Y no es así, hermanos. Donde están dos o tres congregados, el que es el centro y es el que se lleva la gloria se llama Jesucristo. Amén. Nadie más. ¿Sabéis cuál es lo curioso de todo esto, hermano? Que hoy en día la mayoría de cristianos, por muy poco tiempo que tengamos en el cristianismo, sabemos esto. No sabemos que es Cristo el que se lleva la gloria, no nosotros. Pero, ¿por qué caemos en eso? Porque le empezamos a abrir puertas al diablo. Yo recuerdo, hermano, la primera vez que yo prediqué, y recuerdo fue Apocalipsis 3:11, donde dice, he aquí yo vengo pronto, retén el que tiene para que ninguno tome tu corona. Y fue una de las experiencias más especiales para mí, pero al mismo tiempo más dolorosa. Yo estaba trabajando en la casa de mi hermana, estábamos haciéndole su cocina, y yo recuerdo que a la hora del lonche, del almuerzo, Dios me dijo, ponte a hacer un mensaje. Y yo me puse a hacerlo. Y yo lo hice como en 20 minutos. Y después Él me dice, ponte a orar. ¿Okay? Yo me arrodillé y empecé a orar, en el periodo del lonche, el tiempo del lonche. Pues. Y ya después me fui para la casa como a las 4 de la tarde, me bañé y llegué a donde nos congregamos, en la casa de una hermana. Éramos como unos 55, 60 hermanos. Y llegué como a las 6 de la tarde porque siempre hemos de llegar temprano. Y llegué y acomodamos la silla porque era una casa y pusimos todos los aparatos. Entonces el pastor, hermano Francisco Alarcón, esa vez el pastor de la iglesia central, hermano Santiago Martínez, lo llamó a una reunión. Entonces el copastor me dice, hermano Floyd, te toca predicar ahora. Yo tenía 7 meses, 8 meses convertido. Y entonces yo traía en mi Biblia, entre mi Biblia traía yo la predicación que hice. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace, hermanos. Y entonces yo le dije, hermano, no estés jugando, hermano. No, sí, usted predica. Ay, Dios, dije. Me puse a orar y no podía orar. De los nervios, hermano, me temblaba todo. Creo que me dio calentura como el hermano de Israel. Sí, me olía la muela como el hermano de Israel, me olía todo, hermano. Todo. Mire, yo decía, no, este hermano no me metió, me quería salir de la iglesia. Y curiosamente, hermano,
siempre faltaban hermanos a la iglesia. Y yo decía, ven, que lleguen los 3, 4, decía, no, hombre, llegaron todos. Hasta además había. Y ay, madre. Bueno, pero yo puse a orar y terminó todo lo que es la oración, todo, la ofrenda y todo. Y ya vamos a invitar, dice el copastor, hermano Noel Flores, vamos a invitar a un predicador que invitamos, el hermano Flores Wilson. Ay, Diosito, ya vamos mal. Y yo que subo al púlpito, hermano, y que viene el pastor Francisco. Y yo dije, bendito sea Dios que se va a subir él. No se subió, hermano. Se quedó así, bien en la puerta, así. Y yo lo quedaba viendo con una cara, hermano, como de niño huérfano. Así con la carita. Ni se mosqueó el amigo. Y había un sacudero, pero él ni se mosqueó. Él se quedó y se paraba en la puerta y dije, pues ni modo, hermano, ya estamos arriba del caballo, hay que darle. Y empecé a predicar, hermano. Y yo no sé, Dios se glorificó ese día bastante. Pero cuando terminé la predicación, yo oramos y ya le dije al pastor, hermano, pase, para que nos dirija ya al final. Pues ya el hermano pasó. Y lo primero que dijo, bendito sea Dios, que Dios ha levantado un predicador a la iglesia. Y eso, como me lastimó a mí. Me lastimó mucho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestra naturaleza humana, si no tomamos control de ella, si no pedimos que Jesús la controle, se va a inclinar hacia la vanidad y la vanagloria. Y yo sabía perfectamente que la gloria es de Jesús, y todavía lo tengo claro. La gloria de Jesús no es de nadie. Y el hermano lo dijo, pero no lo dijo con la intención de hacerme daño, pero me dañó mucho. Y dijo, ¿saben de qué, hermano? Dice, estuvimos reunidos, dice, los diáconos con el pastor, y todos los temas que el hermano predicó hoy son los temas que estuvimos discutiendo en la iglesia. Por eso digo, Dios ha levantado un predicador en la iglesia. Y otro flechazo, hermano. Sentía tan mal, hermano. Tan mal porque nuevo espiritualmente, no tenía control de sí mismo y la gente echándome flores. Y para terminar el asunto, se acaba el servicio y todos los hermanos bien inocentes, hermano, usted bendiga, qué tremendo mensaje, hermano, gloria a Dios, y que Dios nos habló, no tienes idea, hermano, bendito sea que tenemos un nuevo predicador. No, hermano, casi me hacen reverente ese día. Un poquitito más y ya me hubiera parecido al hermano Israel. No, él es profeta. Okay. Un poquito menos que profeta, pero más o menos por ahí va. Mire, hermano, de la iglesia a mi casa eran como 1,5 kilómetros. Y Dios es testigo, hermano, que no paré de llorar y llegué a la casa y un solo llanto en la casa. Y aquí hay gran batalla por dentro. Yo le decía a Dios, Señor, si la próxima vez va a pasar esto, mejor no me uses. Porque yo quiero que en mi vida la gloria sea para ti. Pero es muy difícil. Aunque tengas experiencia, aunque manejes mucho tiempo sirviéndole a Dios, si no entiendes, si no te aferras a eso, puedes caer en eso. Y una vez que caes ahí, ya no sirvió. No sirvió. Porque una persona vanagloriosa, una persona que es egoísta, va a hacer cualquier cosa, cueste lo que le cueste, hasta que la gente se rinda a ellos y los aplauda. Y ahí Cristo no va a morar nunca. Nunca. Por eso le digo, una de las cosas que yo siempre he dicho, hermano, dentro del liderazgo cristiano, hay mucha gente que sirve en las iglesias, pero no sirve a Jesucristo. Sirve a los hombres, sirve a las religiones, se sirven a sí mismos. ¿Ok? Y algo peor de esto, hermanos, cuando las personas no entienden que tienen que renunciar a sus derechos para que Jesús sea glorificado, Dios no los puede usar. No los puede usar. Entonces es muy importante que nosotros batallemos en contra del egoísmo. Podemos hacerlo de diferentes formas, ¿entiende? Pero siempre, hermanos, si la gente dice que usted canta bonito, es un tremendo líder, hace cosas buenas, siempre de corazón denle la gloria a Jesús. No dejen que el diablo le ponga esa semilla ahí, porque si se la pone,
va a estar difícil arrancarla. Sigamos leyendo. ¿Estamos en cuál, hermano? El 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Por qué razón? Cuando Jesús usa a un predicador, a un maestro, Él lo usa para que su nombre sea exaltado. Y Él nunca va a usar a una persona en un púlpito para traer retroceso a la iglesia. Siempre trae edificación, consuelo, fortaleza y todo lo demás. Entonces, si tienes esas dos cosas, edificación al pueblo, bendición al pueblo y gloria a Jesús, es de Jesucristo. Pero si no cumple esas dos cosas, hermanos, no es de Dios. Así la gente sea un teólogo y sea cualquier cosa. Pero luego, hermanos, se nota la persona que no da gloria a Jesús. Podemos apantallar, podemos presumir, podemos aparentar. Pero donde está usted sentado ahí, el Espíritu Santo a usted le dice si es de Él o no es de Él la palabra. O sea que lo que hacemos es el ridículo, somos los predicadores. Porque pensamos que lo vamos a engañar a ustedes. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les revela si está glorificando a Cristo o no lo está haciendo. El problema es cuando el liderazgo cae en ese mundo, en esa trampa del enemigo, empieza a moldear a las demás personas con ese mismo espíritu. Entonces, así como es el papá de los pollitos, también son los pollitos. Le gusta la fama, el aplauso, la admiración, le gusta que le hagan rueda en cualquier parte que esté y ya no glorifican a Cristo Jesús. El versículo 5, hermanos, vamos a terminar ahí, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. No dice haya en vosotros el sentir que hubo en el apóstol Pablo. El blanco de nosotros, el objetivo de nosotros es Cristo Jesús. Yo debo de esforzarme cada día. Yo he dicho esto, hermano, yo pues tengo un poquito de tiempo ahí en la iglesia y hay muchas cosas en mi vida, hermano, que estoy batallando para superarlas. Pero yo tengo que superarlas. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios es que me parezca a su Hijo. Y hay cosas en mí que no tienen nada que ver con Jesús. Nada. Entonces, por mucho tiempo que esté en el Evangelio, usted o yo, necesitamos entender, no la tenemos hecha. Tenemos que seguir despojándonos de cosas que nos estén impidiendo imitar a Jesús. Pero el molde principal, el objetivo de Dios es que usted camine, piense, hable, siente y actúe y decida como Cristo Jesús. No como nadie más. ¿Sabes? Estuve buscando, hermanos, algunas definiciones o características de una persona egoísta. ¿Y qué cree? Encontré como 200, hermanos. Mire, vamos a decir rápido, porque yo quiero dar 2, 3 cosas como superar el egoísmo. Dice número 1, aprovecha las circunstancias para beneficiarse a sí mismo. Es egoísta. No da pasos sin guarache. Número 2, no comparte nada si no hay beneficio en el dar. Decía un familiar mío, déjate sacar un ojo para que después saque los dos. Entonces, hay personas que les tienen la mano a usted, pero después se la cobran. Y si no se la paga, es enemigo. Mire, hermano, yo he dicho siempre esto. He tenido la bendición de servir a muchas personas y ayudar a muchas personas. Y dentro de ese grupo de hermanos o personas que yo he ayudado, han habido más de uno que en vez de decir gracias, pues hoy soy enemigo de ellos. Los demás, imagínense. Pues le voy a explicar algo. Yo nunca me arrepiento de haberles ayudado. ¿Saben por qué? Porque todo lo hice para Jesús. Para Jesús. Me hubiera lastimado si yo le hubiera dicho,
para pedir algo a cambio de esa persona. Pero gracias a Dios, que a mí me enseñaron a hacerlo todo para Dios. Se acabó. Otra cosa. Usan, dice, continuamente la ley de la reciprocidad. Te doy para que tú me des. Te voy a ayudar, te voy a apoyar, te voy a hacer esto a cambio de que tú me apoyes a mí también. Y si tú no lo haces, me traicionaste. No eres mi amigo, no eres mi hermanito. Ese es egoísmo. El egoísmo solamente piensa en sus beneficios. ¿Sabes que el egoísmo es el puente que lleva al cristiano a la envidia, al celo y a todo lo demás? El egoísmo, hermanos, es tan desagradable. Tenemos que morir al yo. Otra cosa dice, estudia a las personas antes de ayudarle, buscando que en el futuro lo beneficien a él. Es bien listo. Cuando usted ayuda a una persona, bendiga a una persona, no lo haga con el propósito de que esa persona le voy a dar en el futuro. Ni tampoco lo haga exigiendo que esa persona le dé en el futuro. Eso es egoísmo. Usted hágalo para la gloria de Dios. Hágalo porque Dios puso en usted un don especial y ese don especial tiene que trabajarlo en el reino de Dios. Otra cosa que miré dice, anhela recibir siempre reconocimiento ajeno en público. Por eso es que se esfuerza tanto a hacer cosas. Hace hasta lo que humanamente es imposible con tal de ser admirado y extrañado dentro de la congregación. Eso no puede estar en un hijo de Dios. Siempre escuché esto, hermanos. En el lugar, en el área y en el nivel y en la cantidad que Dios lo llamó a usted a trabajar, ahí quédese. Cuando uno trata de hacer más de lo que Jesús nos mandó a hacer, es porque nuestro corazón está buscando algo que no es la gloria para Jesús. Solamente haga lo que Dios le mandó a hacer. Porque le voy a explicar algo. Para Dios es más importante lo poquito, con fe, con amor y obediencia, que lo mucho, con egoísmo y jactancia. Para Dios es mejor lo poquito. No estoy hablando que te diga, pues solo va a hacer lo poquito. No, haga lo que Dios le manda a hacer. No se compare a nadie, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos un nivel diferente de llamamiento y un nivel diferente de demanda. Dice la Biblia que al que Dios le da más, Dios le va a demandar más. ¿Okay? Y lo que Dios puso en mí, no lo puso en usted. Entonces no trate de parecerse a mí, ni yo parecerme a usted. Sea usted originalmente. ¿Okay? Su nivel puede ser más alto que el mío o más bajo que el mío. Pero ni yo soy más que usted, ni usted es más que mí. Porque lo que usted hace, lo hace porque la gracia está en su corazón. Y lo que yo hago es porque la gracia está en mi corazón. Entonces, no lo hago yo, dice Pablo, sino la gracia que mora en mí. Y si es la gracia que lo hace, ¿a quién se lleva la gloria? Cristo Jesús. Otra. Dice así. Considera que tiene muchos derechos por encima de los demás. Una persona egoísta cree que merece más que otro. Cree que él tiene que estar por encima de todos y por encima de todo y hace cualquier cosa para estar allá. Cuando no lo logra, hay una gran frustración en su corazón. Yo siempre he aprendido esto, hermano. Para poder crecer, para poder caminar y para poder estar en gracia delante de Dios, necesitamos estar de rodillas. Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere posible. Entonces es mejor estar abajo que estar arriba. Es mucho mejor. Siempre digo, hermano, mejor vuele bajito, porque el día que se caiga va a sonar fuerte abajo. Así que si está volando bajito, nomás estos pies se levanta y sigue para adelante, no pasa nada. Pero subas el techo y déjese caer y verá cómo le va a sonar la espalda. Así es, hay mucha gente que andan con alas, ya están parecidos a los querubines, a los serafines. Ya ellos en la iglesia tienen una silla aparte. Tienen una silla aparte, tienen un don aparte, ya es un nombre aparte.
Cuando van a entrar a la iglesia hay que ponerles alfombras y tirarles flores como si fueran el faraón. ¿Qué va a pasar? Hay gente que, mira, hay personas, hermanos, que llegan a esos extremos. Yo recuerdo que yo fui a un día a visitar a una iglesia y llegué, iba con unos hermanos, pero fuimos no porque lo íbamos a visitar, sino porque yo llevaba a unas personas que se le había dañado su carro. Y llegamos y yo, vamos a la iglesia, fuimos. Y ahí nos senté. Y aquí atrás había como 3 asientos, solo para la gente de título, hermano. Ahí solo hermano Israel, hermano Ángel, pura gente así de corbata, ¿se entiende? Y pura gente pesada, hermanos. Y yo, ¿qué va? Estaba bien liviano en ese día. Y el hermano, ven, dice, hermano, pasa aquí al frente. Tenía calofrío, hermano. Dije, hermano, perdóname, hermano. Sorry, pero quiero estar aquí abajo, padre. Quiero verlo más de abajo. Y ahí estaban como 3, como 4, parecían floreros. ¿Por qué yo no voy a diferenciar de usted? Usted es mi hermano, usted es mi amigo, usted es un hijo de Dios como yo. Donde yo me siento, siéntese ahí. La única diferencia es que tenía que venir más temprano para quitarme mi lugar. Sí, es como también llegas a las iglesias y los parking del pastor. ¿Sí? ¿Ya viste esa cosa? Parking del que cuenta el dinero, parking de la esposa del pastor y parking del hijo del pastor. Entonces, ¿los demás qué hacen? Y el pastor llega 20 minutos después del servicio, pero hay que apartarle el local porque es del pastor. Que se venga temprano para que agarre espacio y que dé el ejemplo. Si la cabeza no da ejemplo, hermano, el cuerpo te echado a perder. Entonces hay mucha gente que ya tienen hasta se adueñaron hasta los parqueaderos ya. Sí, eso adueñaron. Hay gente, ese es mi parqueo, ¿tú lo compraste? No, entonces no es tuyo. Vete temprano para que lo agarres. Sí, hombre, así es. Nosotros tenemos siempre donde nos paramos, siempre. Y a veces hay hermanos que llegan y están parados ahí. Nos ganaron, gloria a Dios. Paramos al otro lado. Porque no es niño. Así es esto, hermano. No tiene que haber esa especialidad dentro de las iglesias. Siempre le he dicho yo este asunto. Agradezco, hermano, le agradezco muchísimo a ustedes. Porque cuando yo he cumplido años, hermanos, ustedes han hecho algo. Y yo les agradezco. Pero yo en lo personal, por mí no. Por mí no. Mire, yo no sé cuándo cumple años el hermano Ernesto. No sé cuándo cumple años hermana Clarisa. El hermano Juan, la hermana Maggie. No sé cuándo cumplen años. Pero cuándo le hemos hecho a ellos regalos o algo. Y yo ni siquiera sé cuándo es. Es más, Esther cumple como 4 veces en el año cumpleaños. No sé cuándo es. Entonces, ¿quién soy yo para que usted me haga una fiesta a mí y a los demás hermanos no? Bueno, hermano, quizá yo estoy en otro mundo, pero ese es mi punto de vista. No puede haber especialidad hacia una persona. O vamos a hacer un convivio. Ahí está la mesa del pastor. Y una mesa se pasó el pastor. Hermano, mira, sin gran buffet el pastor. Y todo el mundo sirviendo. Que se levante a servir, dígale. Que se ponga a juntar basura y a hacer cosas. Pues es un siervo, que sirva. Que sirva, que le eche gana. Pero siempre el corazón del hombre quiere ser alabado y quiere sobresalir sobre todos. Eso no tiene que estar en el pueblo de Dios. Quiero que leamos un pasaje bíblico en Gálatas, hermanos, rápidos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a ir para atrás, hermanos. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para evitar todo esto, es que tenemos que escudriñar nuestros corazones. Mire, no escudriñe el corazón de otra persona, escudriñe el suyo, para que sepamos si estamos cayendo, o ya caímos, o estamos siendo tentados a ser egoístas. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerante a ti mismo, no sea que sea tú también tentado. O sea, ayuda a la gente, ser de bendición a las personas. El 2, sobrellevar
las cargas, dice los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Cristo? Ya lo hablamos. ¿Lo sabe, hermano Ángel? Exacto. El amor es la ley de Cristo. Entonces, si no andamos en amor, ¿qué hacemos? No podemos ayudar al que está caído. No podemos. Ok, dice el que sigue. Porque dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. El egoísmo vuelve ciego a las personas. Son tan ciegos espirituales, hermanos, que van a la iglesia y se creen saberlo todo, creen que son todo, no son nada. No son nada. Mire, cuando Pablo habla en Corintio y habla del que siembra y el que riega, ¿qué dice Pablo? Ni el que siembra ni el que riega son nada, sino ¿quién? Dios, que da el crecimiento. Entonces, porque hay personas que se pavonean en las iglesias, se creen el centro del universo, porque no entienden, su corazón se ha llenado de egoísmo, se ha llenado de esa cosa en su corazón, hermanos. Tienes que entender, nosotros no somos nada sin Cristo Jesús. Si Jesucristo nos cobrara a nosotros todas nuestras deudas, hermanos, mira, yo para qué, ay, Padre mío, ¿no? ¿Qué va? Yo quedaría más endeudado que México, hermano. La deuda eterna de México quedaría muy bajita con lo que yo debería. ¿Sí entiende lo que le digo? Entonces, ¿por qué me la voy a creer? Entonces, mucha gente se cree en ser algo, y como le dije anteriormente, mírenle sus frutos. Tienen tantas personas conocidas que no conocen a Dios. Tienen tanta gente, incluso en su familia, que está metida en problemas espirituales y nunca hacen nada. Entonces, ¿por qué se la creen? Porque se creen que son esto, si no son nada. El versículo que sigue, no estoy enojado, hermanos. Dice el 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, alguien que se cree ser algo, y si usted lo ve como un árbol, no le mira ni siquiera hojas, mucho menos frutos, porque se cree. ¿Por qué trata a los demás como inferiores? De algo yo he aprendido en mi vida, hermano. Mire, lo he aprendido, hermano, no solo con la palabra, no solo con el ejemplo de Jesús, lo he visto con hombres de Dios. Yo estudié en Costa Rica, estaba en el Instituto Bíblico, y recuerdo una vez nos daban una clase sobre misiones. Llegó una pareja de hermanos misioneros americanos, pero hablaban bien español. Y estos hermanos estuvieron, creo que fueron casi como 45 años en África. Y estaban platicando, y ellos, el Señor a través de ellos fundó como 40 iglesias, hospitales, colegios, centros de salud. Hizo tantas cosas Dios a través de estos hombres. Pero usted hablaba con ellos, hermano, y le voy a explicar algo. La sensación que yo tuve fue una sensación de pena, de vergüenza hacia mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo miro lo que esa gente han hecho, yo no he hecho nada, ¿por qué me lo voy a creer? Yo no he hecho nada, absolutamente nada. Hay personas en las iglesias que saludan con sombrero ajeno. Es otra la persona la que levantó la iglesia, fundó la iglesia y luchó por la iglesia, y ellos salieron con sombrero ajeno. No les costó nada. Cuando tú empiezas a trabajar de cero, empiezas a luchar de abajo y de abajo, tú sabes lo que cuesta eso. Pero la mayoría de personas que han trabajado y servido a Dios desde abajo, hermanos, nunca, jamás van a permitir que nadie los aplauda. Nunca. Porque por eso es una evidencia, hermano, de que el egoísmo no está en él. Les dije anteriormente que Jesucristo ni va a promover, ni va a fortalecer, ni va a hacer crecer el ego en el corazón de un cristiano.
Cuando el corazón de un cristiano es noble, es humilde, da gloria a Jesús y se esfuerza para ayudar a las personas, es cuando Cristo se glorifica. Pero si Cristo no está en el corazón de esa persona, no hay frutos. No hay fruto. La gente vive del ayer. No, yo antes, sí, no, yo esto, y yo entiendo, y yo antes, puro del pasado vive la gente. Del pasado no se puede vivir, hermanos. Me gustó lo que dijo un pastor. ¿Sabes qué? ¿Cómo es esto, Floyd? Como que uno quiere secar la ropa con el sol de ayer. ¿Cómo no se puede? Ya lo que pasó, pasó, hermano. Lo importante es hoy para seguir hacia adelante, hermanos. Terminamos, ahí vamos al libro de Colosenses, hermano, terminamos ahí. Se va rápido el tiempo, hermano, sobre todo conmigo, que yo soy muy hablador. Colosenses capítulo 3. Versículo 22 en adelante. La otra cosa que debemos hacer, hermanos, es mentalizarnos. Escuche esto, es importante, hermano, escuche. Cuando usted vaya a hacer algo, programe su mente y diga: Padre, lo quiero hacer todo para ti. Porque le dije anteriormente, hay muchos cristianos que hacen muchísimas cosas en las iglesias, muchas cosas. Pero en ninguna de ellas es glorificado Jesús. Entonces, cuando usted vaya a hacer algo, hermano, si que se levanta de aquí y hay una basura por ahí, levanta y le va a tirar al bote. Esa basurita que usted levantó y le tiró al bote, y dice: amado Padre, es tu casa y lo hago para tu gloria. Eso, Dios no lo pasa por alto. En el Antiguo Testamento, Jehová les dice: yo, por tan solo abrir la puerta del templo, yo les doy su recompensa. No piense que servir a Dios es estar aquí predicando. No, hermano, hombre. Hay personas que predican y están mejor los que están oyendo que el que está predicando. Entonces no vaya a pensar: si no soy reverendo, si no soy un profeta, si no soy esto, que no puedo servir a Dios. Hermano, hay tantas formas. Siéntese en el sofá mañana, agarre el teléfono. Hermana Irma, Dios le bendiga. ¿Cómo está, hermana? Le extrañamos ayer. ¿Todo está bien? ¿Y está sirviéndole a Dios desde el sofá? En guaraches, en short, en la televisión, qué sé yo, y está sirviéndole a Dios. Pero mentalicemos y tomemos la decisión de hacerlo todo para Dios. Si usted le tiende la mano a alguien y lo hace para Dios, y ese alguien no la valora y la desprecia, nunca le va a afectar su corazón, porque lo está haciendo para Dios y no lo rechazó a usted, rechazó a Dios. Eso tenemos que aprender, hermanos. Siempre he dicho, la iglesia de hoy, la iglesia actual necesita con urgencia aprender las vocales del cristianismo. Las vocales, A, E, I, O, U. Tienes que aprender lo primero, porque hay muchos reverendos en los púlpitos, pero ni siquiera saben darle gloria a Jesús. Hay muchos sabelotodos, profetas y sabelotodos dentro de las iglesias, pero ni siquiera saben servir a Jesús, porque ni siquiera saben las vocales del evangelio, mucho menos el abecedario. Hay que empezar de abajo, hermanos. Hay que empezar de abajo, dejar de ser reverendo y ser ovejita, hermanos. Ser ovejita y que oye la voz de su pastor, que es Cristo, y le obedece y le sigue. Hay que ser ovejita para que después Dios te vaya subiendo. Porque la gente no quiere empezar de cero. La gente quiere que llegue a la iglesia y ya de una vez es reverendo. No es así. Mire, sigamos leyendo pues. Vamos a ver. O empecemos, ¿verdad? 3:22. Siervos, obedeced a la mitad a vuestros amos. En todo. Ahora, usted es un siervo de Dios. Entonces, ¿en qué porción, en qué nivel, en qué cantidad usted va a obedecer a Jesús? En todo. ¿Pero a quién va a obedecer? ¿A Jesús o a los hombres? A Jesús. No es a los hombres, no es a la religión, no es a usted, es a Jesús. Eso es lo que tenemos que aprender, obedecer en todo a vuestros amos. Sigamos leyendo, hermanos. Terrenales, no sirviendo al ojo, no para que te vean. ¿Cuán difícil es eso, verdad, hermano?
¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando empezamos a perder la espiritualidad. Porque el hombre carnal, ¿cómo se deleita, hermanos? ¿Quién predica? El reverendo, el apóstol internacional. ¡Wow! La gente. Pídanle consejo, que él es hombre sabio. Hermano, si quiere consejo, póngase a leer la Biblia, hombre. La Biblia es el mejor manual de consejería que hay, hombre. ¿Se entiende, hermano? Ya me enojé, ahora sí. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, teniendo temor de Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y sabes qué es un sabio? Un sabio es una persona que conoce la voluntad de Dios por medio de revelación del Espíritu Santo y la pone en práctica. Ese es un sabio. Eso es para que usted pueda entender la revelación de Dios para con su vida y usted ponerla en práctica. Usted y yo necesitamos temor de Dios. Si no hay temor, todo lo vamos a hacer para nosotros. Vamos a querernos exaltar dentro de las iglesias. Así no funcionan las cosas. Sigamos leyendo. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Gracias, hermana Elisa. Y todo lo que hagáis, hacedlo con corazón. ¿Pero para quién? Como para el Señor. En otras palabras, si usted va por la calle y mira que está un homeless ahí y dice, tengo hambre, y usted dice, tengo $5 para hacer, hágalo como que se lo está dando a Jesús, no a los hombres. Porque los hombres somos mal agradecidos, pero Jesús no es mal agradecido. Y cuando se lo da a Jesús y esa persona lo agarra y lo gasta en lo que sea, es su problema. Yo se lo di a Jesús. Es como cuando traemos ofrendas al altar o traemos diezmos al altar, se lo damos a Jesús, no a los hombres. Cuando se lo damos a los hombres, pensamos que tenemos más derechos que otros. Y empezamos a criticar al que no da. ¿Entienden lo que pasa? La obra es de Dios, hermano. Nosotros no vivimos por lo que la gente traiga o deje de traer. Vivimos por la misericordia y la gracia de Dios. Dios suple, Dios bendice, y más abundante de lo que le pedimos, dice la Biblia. Amén. Porque la obra es de Dios, hermano. Si Dios la planta, Dios la va a hacer crecer, hombre, ya está. Sigamos pues, porque ahora sí ya se puso bien esto. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es lo que le digo, vengo explicando desde un inicio. Aprender a hacerlo todo para Dios. ¿Entiendes? Dice que lo hagamos todo para el Señor y no para los hombres. El otro día les expliqué esto. Mire, es tan distorsionado, está tan distorsionado la fe en muchos cristianos, está tan distorsionada de la verdad, que si el pastor le manda a odiar a una persona, se van corriendo y hasta con gusto se van. Pero si Jesús lo manda a perdonar y bendecir, no van. Está tan distorsionado todo esto. Y es lo que tristemente se está viviendo en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos dándole una mala instrucción al pueblo de Dios. Cristo quiere que hagamos de cada miembro de la iglesia, hagamos un discípulo. Un discípulo que camine, que piense, que hable, que actúe y decide como Él, no como nadie. Dígale, amigo, hágalo todo para Dios. Glorifique a Dios, imite a Dios, sirva a Jesús, obedezca a Jesús, muérase con Jesús, váyase con Él. Ese es el mensaje. El mensaje no es haga lo que yo digo porque soy el pastor. Invente, hombre, no funciona así. No funciona así. Tenemos que llevar a las personas que hagan todas las cosas para ellos, no para los hombres. Cuando una persona se muere haciendo cosas para los hombres, en la eternidad no sirve para nada, porque no hizo nada para Dios. Cuando usted lo hace para Dios, hermano, sea poquito, sea mucho, según lo que Dios le mande a hacer, de lo que usted haga, de eso Dios le va a dar la recompensa. Pero si lo hacemos para la religión, lo hacemos para el hombre, lo hacemos para nosotros mismos, no tenemos nada en los cielos. Absolutamente nada. Vamos, sigamos leyendo, hermano. Dice el 25, ¿verdad?
Mas el que hace injusticia, dice, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay. Se lo voy a decir ahí en términos humanos o seculares. No hay hijos de papis en la iglesia. No hay. Tanto es hijo usted como yo. Usted se porta bien y recibe de Dios la bendición en la herencia. Se porta mal, recibe su injusticia también. Por eso siempre cuando hagamos las cosas, hagamos lo mejor posible. Si cometemos errores, reconozcámonos y luchemos por salir adelante. Para que cuando lleguemos a la presencia de Dios no salgamos avergonzados, hermano. El egoísmo nos aleja de Dios. El egoísmo hacemos tratar mal a nuestros hermanos. El egoísmo es una forma de idolatría hacia nosotros mismos. No somos superiores a nadie. Somos nada sin la gracia de Dios. Amén. Póngase de pie y denle un aplauso a Jesús, hermano.